Segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el licenciado Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo y el responsable, el rector del sistema de la Seguridad Social en la República Dominicana. Además, presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, hijo de mi amigo Atuey de Camps Jiménez, que Dios lo tenga en gloria. Licenciado Luis Miguel de Camps, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación con lo que usted le debe decir a nuestra familia dominicana. 9 meses, usted ministro de Trabajo, acompañando al presidente como miembro de su gabinete. ¿Qué significado tiene eso para usted en estos tiempos de cambio político? ¿Qué podría usted decir? Muchísimas gracias, mi querido don Guillermo, por permitirme estar aquí con usted y con todos los amigos televidentes, con todos los amigos en las redes, no solamente, como todos sabemos, en la República Dominicana, sino también en muchas partes del mundo. Mire, don Guillermo, el hecho de nosotros poder tener el honor de servir a este pueblo, acompañando el equipo liderado por el presidente de la República, Luis Abinader, es algo que nos llena de satisfacción, que nos llena todos los días de una renovada misión de compromiso. Porque si algo hay que destacar es que estos meses, con el liderazgo del señor presidente de la República, son verdaderos meses de cambio. Y lo primero que hay que decir es que la decisión sabia de este pueblo dominicano, estos 9 meses, se reafirma en su correcta elección en las elecciones presidenciales del año pasado. Porque cuando vemos estos pocos meses hacia atrás y lo comparamos con años de desaciertos, con años de incredulidad, pero sobre todo con falta de credibilidad ganada por los anteriores gobernantes, vemos que sí es posible construir un país, que sí es posible construir soluciones. Don Guillermo, la visión clara, sincera, con credibilidad en las acciones ganadas por el presidente de la República son la ruta que ha sido pavimentada para la construcción de los consensos, de la construcción de las soluciones de los problemas nacionales. Porque es que bajo el esquema anterior, en donde habían presidentes que no hablaban, en donde habían presidentes que entendían que nadie podía conceptualizar, esa es una vieja política, esa ya no es la realidad de hoy. El país ya cambió, no es solamente que estamos cambiando, es que el presidente ha hecho que este país ha cambiado ya. Cuando tenemos un presidente en contacto con la gente, pero no como una campaña publicitaria, sino una realidad. Un presidente que asume la posibilidad de corregir entuertos, porque somos humanos y tenemos derecho a equivocarnos. Un presidente que escucha y entonces dirige. Con esa... Y un presidente que antes de ser presidente es la misma persona siendo presidente. La misma persona. Mire, qué bueno que usted menciona eso. Si algo es importante destacar, que a veces pasa por desapercibido en el sentido de no decirlo, pero nunca pasa por desapercibido a nivel subconsciente de todo el país, es el hecho de que no ha habido un engreimiento ni un ensanchamiento de pretensiones, todo lo contrario, lo que ha habido es un ejercicio más profundo de sencillez, humildad, de una humildad sincera. Eso es lo que la gente ha podido ver, que es la verdadera razón de este cambio político. Y por eso, desde la posición que nos ocupa y que nos han confiado, eso es fundamental, don Guillermo, porque en el Ministerio de Trabajo tenemos la obligación de la conversación, de la concertación. Los consensos no son opcionales, es una obligación nacional,
Pero eso solamente es posible si el sector gubernamental tiene la credibilidad de la población. Y eso es lo que estamos construyendo. Licenciado Luis Miguel de Camps, hablar de consenso, de diálogo, pero de consenso que no es una opción, sino como usted dice, es una obligación moral del liderazgo político de la nación, que necesita buscar alternativas de solución entre todos a los graves problemas nacionales por una herencia de una crisis sanitaria con pandemia y de una grave crisis económica que se agrava por los acontecimientos mundiales económicos, con materia prima, con petróleo que no producimos ni fabricamos dólares, en sentido general. La visión que tiene usted de estos 9 meses como ministro de Trabajo. ¿Cómo no? Mire, la realidad en la que estamos viviendo los dominicanos nos lleva a la conclusión necesaria de que tenemos que trabajar juntos para solucionar los problemas. Cuando este gobierno inició, hace apenas hoy 9 meses, habían cerca de 400,000 trabajadores suspendidos por efectos de la pandemia. Al día de hoy, mi querido don Guillermo, quedan aproximadamente 20,000. Y de esos 20,000, el gobierno está produciendo programas, ejecuciones de asistencia que no se van a detener. La más importante de todas es la reactivación económica. Se ha logrado que la gran mayoría de los trabajadores pueda retornar a sus trabajos. Y aquellos trabajos que por los efectos de la pandemia no han podido recuperarse, el gobierno ha comprometido su principal objetivo en la creación de empleos. Por eso se ha planteado justamente en estos días una visión. Decía un gran escritor latinoamericano que las utopías sí tienen razón de ser, porque es como el horizonte que nos señala hacia dónde debemos caminar, y mientras nos acercamos a ese horizonte parecería que el mismo se mueve, pero avanzamos. Por eso este gobierno se ha comprometido en ir por 1 millón de empleos para lograr esa reactivación económica, para entre todos poder construir la República Dominicana que queremos. Así como ha habido un equilibrio magistral del presidente de la República entre la salud de la población y la recuperación y salud económica de la sociedad dominicana, cuando muchos creían que no era posible lograr obtener las vacunas, cuando muchos creían que estábamos condenados al fracaso, no, este presidente no ha descansado en lograr esas soluciones. Y hoy, don Guillermo, hay que decirlo, porque durante demasiados años la República Dominicana ha aparentado, ha aparecido en listados de razones graves, de peores lugares en diferentes listados. Comenzando con la corrupción. Comenzando por la corrupción. Falta de transparencia. Pero hoy la República Dominicana aparece entre los mejores listados de la gestión de la salud, la gestión de la pandemia, la gestión económica y sobre todo la transparencia, porque es ahí en donde está el centro de la credibilidad de este gobierno. Señor ministro de Trabajo, tenemos un ejemplo, no lo decimos nosotros, lo demuestra el jefe del Estado. Luis Abinader es un presidente trabajador, muchos dicen o decimos hasta incansable. Así es. Pero trabajo, y usted es el ministro de Trabajo, vemos un accionar en 9 meses de crear un clima de confianza con los actores económicos. Y vemos a un presidente patrocinando, fomentando y apoyando la inversión nacional y extranjera, como dice él, para crear empleos. Y lo vemos asistir a cualquier inauguración que produzca empleo, pequeña, mediana o grande. Para usted como ministro de Trabajo, ¿qué significado tiene eso? Mire, la posición de presidente de la República también se le conoce como la primera magistratura de la nación. ¿Y por qué? Porque el primer magistrado, el primer maestro, tiene que demostrar con sus acciones la dirección que quiere que sus funcionarios, los servidores públicos y consecuentemente el país adopte. Y el presidente ha sido muy claro
no solamente en sus palabras y sobre todo en sus acciones. El trabajo es la dignificación del hombre y la mujer, y el trabajo en el servicio público es la dignificación de nuestro país. Y el presidente de la República ha personificado ese sentimiento en las jornadas inagotables e incansables que desarrolla día tras día sin descanso. Para nosotros es un verdadero espaldarazo sobre la misión que tenemos que desarrollar. Por eso, a principio de gobierno, se emitieron las resoluciones desde el Ministerio de Trabajo para crear las burbujas sanitarias que permitieron la reactivación de trabajadores en coordinación con consensos de los trabajadores y de los empleadores y del sector gubernamental. Por eso, a finales del año pasado, se emitió la resolución que creó el primer marco jurídico de la República Dominicana sobre el teletrabajo, para permitir que los trabajadores que no podían desarrollar sus acciones presencialmente lo pudieran hacer a distancia y no perder así la productividad nacional y tampoco perder así el empleo. Por eso, en el mes de diciembre, el presidente de la República, con una señal de sacrificio económico impresionante, destinó más de 2.300 millones de pesos en la entrega de ayuda de bono de Navidad a trabajadores que estaban suspendidos. Por eso se extendió por 4 meses más el programa Fase 1 extendido. Pero también por eso, mi querido don Guillermo, desde la Seguridad Social, como organismo rector, el Consejo, y como presidente de ese organismo rector, que es el Ministerio de Trabajo, facilitamos que los dominicanos y dominicanas pudieran acceder a los fondos de pensiones de sus familiares fallecidos. En 20 años eso no se había visto, porque este es un gobierno encabezado por una persona que está enfocado en lo más importante, y es la gente. Es buscar que la gente entienda que el gobierno es su servidor y no al revés. Si algo se ha podido desarrollar en estos pocos meses, mi querido don Guillermo, es que si la decisión de las elecciones hubiese sido distinta, hubiésemos nosotros todavía estado sumergidos en la corrupción, hubiésemos estado sumergidos en la búsqueda inagotable de los recursos públicos para llevarlo a bolsillos privados, y no hubiésemos estado viviendo lo que hoy estamos viviendo, de una justicia independiente, de una búsqueda de los recursos públicos en donde quiera que se encuentre. Pero por su lado, los que estamos en servicio público estamos concentrados en nuestra misión. Así, en esa dirección, don Guillermo, permítame informarle que con esa visión de construcción de soluciones, en apenas 2 días, el presidente de la República dará inicio a lo que ya anunció el 27 de febrero, de una construcción de un gran pacto social, porque los momentos de transformación nacional tienen que comenzar con el liderazgo responsable. Y el presidente ha entendido que es el momento necesario, como toda la sociedad así lo demuestra. La idea de dicho pacto es la construcción de consensos para mejoras laborales, para mejoras de la seguridad social, para que la gente pueda tener más empleo, mejores remuneraciones económicas del salario real, pero también mejores servicios de salud, más y mejores pensiones. Ese es el objetivo también de ese diálogo, de esa construcción nacional en que todos debemos participar del gran pacto social. Licenciado Luis Miguel de Camps, hablar de buenos ejemplos, ejemplos que nunca antes, desde la fundación de la República, nos atrevemos nosotros a hacer esa afirmación. Un gobierno de apenas 9 meses, de 4 años o de 8 años o de lo que fuera, había hecho en la República Dominicana, había ordenado en la República Dominicana lo que el presidente y líder Luis Abinader ha hecho con ustedes, los miembros del gabinete, los funcionarios de la República, civiles y militares, un código de ética, para que no se repita el robo de la corrupción pública y privada de 20 años del PLD o Fuerza del Pueblo, que son más de lo mismo. ¿Qué significa eso para un miembro de ese gabinete que trabaja, que demuestra
y que está comprometido con la honestidad y con el ejercicio de la decencia política en el gobierno del cambio presidido por Luis Abinader. ¿Qué diría usted? Mire, don Guillermo, el liderazgo no se anuncia, sino que se ejerce. Y el ejercicio del liderazgo del presidente de la República ha dado las demostraciones y los resultados en todos los ámbitos de nuestro país, de nuestra sociedad. Comenzando por el hecho de un criterio acabado de que para conducir los destinos de la nación debe ser sobre la base de una piedra angular que es la transparencia, es la ética, es el respeto del recurso público. Nunca antes como ahora se le había dado tanta importancia verdadera, no de cámaras, verdadera a ese tema. Nunca antes como ahora en ese tema había habido en los hechos demostrados el hecho de que no hay vacas sagradas, ni de antes, ni de ahora, ni de mañana. Nunca antes como ahora, mi querido don Guillermo, había habido más de 2 millones de dominicanos con cobertura de la salud, por ejemplo, en materia de salud, en cuestión de los primeros 4 meses, dicho sea de paso. Pero tampoco había habido una atención a los servicios hacia la gente, por ejemplo, en materia de salud. Nunca antes como ahora los capitales, tanto nacionales como internacionales, se habían sentido tan atraídos a un país como el nuestro por la transparencia que significa a partir de este gobierno invertir el dinero. Gracias a esas políticas, gracias a la dirección, por ejemplo, de las facilidades financieras de tasa cero para el sector agrícola productivo nacional, gracias también, por ejemplo, a esas facilidades de inversión que han multiplicado lo que es y será el desarrollo industrial, turístico de la República Dominicana. Eso se ha producido y ni siquiera en más plazo, es decir, que en poco tiempo se ha logrado lo que muchos en años no habían logrado. 9 meses. Apenas 9 meses. Hoy cumplimos 9 meses. Mire. Ella, el gobierno, con el presidente, que es nuestro presidente, con nuestro partido también, con los aliados, que son ustedes. Así es. Mire, don Guillermo, si este país y el mundo, pero si este país no hubiese estado en la pandemia y hubiese podido el gobierno iniciar sin ella, los logros que se están mencionando y que el país está viviendo y que está disfrutando, hoy se hubiesen multiplicado aún más. Pero, por ejemplo, en materia de educación, la República Dominicana ha sido ejemplo del manejo del tema educación, educación a distancia, educación presencial, semipresencial, educación con documentos también. Virtual. Todo eso ha sido ejemplo en todas partes del mundo. Entonces, eso no es casual. Eso obedece a un nivel de preparación, de liderazgo y de visión acabado como el que más, personificado en nuestro presidente y líder de gobierno, Luis Abinader Corona. Licenciado Luis Miguel Decán, ministro de Trabajo, pero ante todo un aliado político. Usted es el líder del Partido Revolucionario Socialdemócrata, el primer partido que apoyó y proclamó como candidato presidencial a nuestro presidente Luis Abinader. Hoy nosotros le preguntamos a usted, este ejercicio de cambio, este ejercicio de decencia política, ¿cree usted que los dominicanos en nuestro gobierno van a poder ver sanción a los que han robado, el dinero de nuestros impuestos, la corrupción pública y privada de 20 años, de ese PLD con el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández o de Danilo Medina Sánchez? Que los dos son más de lo mismo. Uno se quita la chaqueta y se va para la fuerza del pueblo, pero son más de lo mismo. Y no vemos que nos rinden cuenta ni nos dicen, somos líderes honestos, éramos multimillonarios. Leonel Fernández hizo hasta una fundación multimillonaria y ahora dice que quiere volver a ser presidente y que va a combatir hasta el narcotráfico. Oiga bien lo que dice. ¿Qué diría usted? Mire, don Guillermo, la gente cree que este país
tiene memoria corta. La gente que cree eso, en nuestro criterio, está equivocada. Este país no tiene memoria corta. Lo que sucede es que los gobiernos anteriores se han valido de malas artes para someter a una parte importante de la población con amenazas tanto físicas como económicas. Este gobierno ha demostrado que llevar el Estado a su propia legalidad comienza con el ejemplo. Y precisamente por esa labor que se está desarrollando de llevar el Estado a su propia legalidad, va a ser impostergable e imposible evitar que el Estado busque, identifique, encuentre a los responsables de los desfalcos del erario y que busque dichos fondos y los reintegre en las arcas nacionales. Llámese como se llame, venga de quien venga. Y si algo ha demostrado el ejemplo de la propia legalidad de este gobierno, de nuestro presidente Luis Abinader, ha sido desprenderse de un derecho constitucionalmente consagrado y legítimo políticamente, de una designación en la Procuraduría General de la República. Es decir, ha valido más el compromiso de visión de país que el presidente ha tenido. Ha valido la pena una magistrada como Miriam Germán liderando ese Ministerio Público. Por supuesto. Y el país se encuentra agradecido por la decisión del presidente de la República de hacer esa designación y no meterse en eso. Porque así debe ser. Independientemente de la Constitución que hoy tenemos no lo requiera. Bueno, eso se llama liderazgo político, porque no puede ser que la actividad política irresponsable del pasado signifique un descrédito de todos los políticos. Es esa actividad, esa decisión responsable política la que nos permite ver que sí es posible construir nación, que sí es posible dedicarse pulcramente a la actividad política, que sí es posible construir con esa transparencia y con esa credibilidad la solución de los problemas que los dominicanos tenemos que resolver. Y frente a ustedes, los hombres del gobierno, los que acompañan a nuestro presidente y líder Luis Abinader, no se le tolera el robo público, la corrupción. Los ladronazos del pasado, no queremos ladronazos en el presente. ¿Usted qué dice? Esa es una de las más importantes realidades que hoy el país está viviendo a través de esa decisión. Cuando en el mes de diciembre el presidente de la República nos convocó a todos y nos dio a conocer y dio a conocer al país una comunicación sobre su visión de la ética, sobre su visión de la responsabilidad individual en el manejo de la cosa pública, a pesar de las grandes dificultades que los gobiernos anteriores han pretendido dejar y los amarres que han pretendido mantener, hemos ido desatando esos nudos sin violentar el debido proceso, sin violentar el respeto de las leyes, sin violentar la dignidad humana, pero sobre todo respetando y buscando que se respete el derecho que tienen los dominicanos de que sean gobernados dignamente, pulcramente, transparentemente, participativamente. Esa es la misión que nos han encomendado los dominicanos con el voto mayoritario y decisivo del señor presidente de la República y de todos quienes le acompañamos como servidores públicos. Qué bueno que la mayoría del pueblo dominicano no se equivocó al elegir el cambio político, a elegir a un líder como Luis Abinader como presidente constitucional de la República, porque de lo contrario, si hubieran sido los PLDistas, llámese como se llaman ellos, de un lado o de otro, hubiera continuado la corrupción, no hubiera habido sanción, no hubiera pasado nada. ¿Qué dice usted? Don Guillermo, usted sabe la cantidad de dominicanos que en años anteriores han emigrado de nuestro país, que se encuentran gracias a este gobierno nuevamente viendo a su tierra con el interés de retornar a su tierra, sobre todo los jóvenes. ¿Usted sabe por qué? Porque se han dado cuenta de que es posible hacer su vida y la de sus familiares en su tierra, de que es posible desarrollarse a través de empleos dignos, a través de emprendimientos sin tener que pagar peajes para permisos, a través del desarrollo digno de la familia en su país. Y eso, vuelvo y repito,
es el producto en apenas 9 mesecitos del ejemplo que representa en su acción el presidente de la República. En esa misma dirección, la cantidad de dominicanos que no tenían los ojos puestos en su tierra y que pretendían salir y que buscaban encontrar otros horizontes y otras costas para desarrollar sus proyectos de vida, se encuentran esperanzados nuevamente. Y eso es lo que va a seguir convirtiendo no solamente este gobierno, sino realmente la República Dominicana en el país que se merecen los dominicanos, en el país en donde se tiene salud, en donde se debe tener seguridad, en donde se va a tener educación, en donde se va a tener protección para la inversión, dignidad en el trabajo, igualdad de condiciones y de oportunidades. No podemos hacerle casos a quienes se presentan ahora como críticos en calzoncillo, porque no tienen ropa moral con qué presentarse a esta sociedad dominicana después de haber gobernado casi 20 años y sin soluciones a los problemas históricos. Pero robando sí. Bueno, hay con maestría y doctorado en ese sentido, pero eso es parte de la justicia. La justicia llegará a sus puertas, hablando por cierto de visitas. Entonces, lo que nos corresponde a nosotros es, ya que la rueda de la justicia está incesantemente caminando, nosotros encargarnos de que la rueda del desarrollo, no solamente del crecimiento, sino que el crecimiento económico se convierta en desarrollo, y la única forma en que ese desarrollo se produce a través del crecimiento es que ese crecimiento llegue a los bolsillos de la población, es que llegue a todos los estratos sociales. A los pobres, a nuestra clase media. Todos, pero efectivamente, porque así es como debe ser un crecimiento a través de un desarrollo generalizado. Y si eso se ha logrado, no solamente comenzar a ver esa posibilidad ya con ciertos logros en 9 meses, en medio de una pandemia nacional e internacional. Y una crisis económica mundial. Cuando ya se ve la luz al final del túnel, sobre todo gracias a la cantidad de vacunas y a la cantidad de atenciones médicas que este gobierno ha podido procurar, lo que viene por ahí es positivo para todo el país. Y eso nosotros nos llena de fuerzas, y ver a nuestro presidente de manera incansable también lleno de fuerzas en todas las actividades, no solamente presidiéndolas, sino también dirigiéndolas. Eso también nos llena a nosotros, como les decía, de más fuerzas para seguir enfrentando no solamente los retos del pasado, sino también preparándonos para los retos del futuro. Licenciado Luis Miguel de Camps, con usted podemos hablar siempre por muchas horas y siempre será del interés nacional. Pero vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de nuestra querida familia dominicana haciendo una exhortación aquí en Aeromundo. Muchísimas gracias, mi querido don Guillermo. Amigos televidentes, yo quisiera aprovechar esta oportunidad para expresarles a ustedes que en los meses que han transcurrido desde que ha iniciado este cambio, ya se ha podido comenzar a vivir el cambio. Y estos cambios que muchos creían imposibles, no solamente se han producido, sino que se han producido en tiempo récord. Pero sí, quedan muchos cambios más. Para la construcción de esos cambios es indispensable que no renunciemos nunca a la esperanza, al optimismo de que sí podemos construirlo. Para la construcción de esos cambios, acompañados de esa decisión de mantener viva el optimismo, tiene que ir la decisión de construir con la participación, con la construcción de consensos, esos cambios. Ustedes tienen en este gobierno, encabezado por el presidente Luis Abinader, un gobierno de servicio público pulcro, de servicio hacia la gente. Es su gobierno, somos sus servidores. Cuenten con nosotros, que nosotros le necesitamos para construir el país que todos necesitamos tener. Licenciado Luis Miguel de Camps, nosotros siempre muy complacidos con tener un miembro del gabinete del presidente Luis Abinader, también auténtico, responsable y que hace un ejercicio permanente de decencia y de honestidad en el Ministerio de Trabajo. Le reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición. Y a ustedes, amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana.
lo ha sido el licenciado Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación. Y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la República, con el licenciado Luis Abinader, en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo. Señor presidente,